Bueno, muchas veces hay que construir el discurso sobre un problema político. Antes les decía, y voy a volver a este ejemplo, que en estos días hemos vivido un debate, estamos viviendo en España una controversia sobre lo que se denominan delitos de odio. En realidad, los delitos de odio, volvemos a la misma reflexión. Hace 20 años, probablemente en España nadie sabía a qué se refería o a qué se podía referir esa expresión, ¿no? En Estados Unidos y en los países anglosajones, la idea de los hate crimes, el fenómeno de los hate crimes, es anterior, pero tampoco podemos remontarnos muchísimo más tiempo. Es decir, un asesinato o una agresión sexual durante mucho tiempo eran un asesinato sin más, con independencia de que estuviese motivado por una finalidad discriminatoria, es decir, por un fin de odio por razón de raza, por razón de religión, por razón de orientación sexual, etcétera, daba lo mismo. Sin embargo, en las políticas de seguridad pública contemporáneas, actuales, no da lo mismo. No es lo mismo que un asesinato como el que se ha producido en esta semana en Madrid de este joven, pues se haya producido con una motivación de odio, se haya producido con una motivación, digamos, guiada por un componente de discriminación por orientación sexual, a que no sea así. Y no es lo mismo, incluso desde el punto de vista de sus consecuencias penales. Un asesinato por razones, digamos, raciales o por razones de discriminación pues por orientación sexual, tiene una pena más grave que un asesinato que no tenga esa connotación discriminatoria, ¿no? Bueno, a todo eso le llamamos delitos de odio y forman parte de un discurso de política pública en el cual primero hemos hecho lo que se llama la fase de nombramiento, hay que ponerle un nombre al problema, ¿no? En este caso, hate crimes, o hate speech, en el caso del discurso del odio, una fase de inculpación. Bueno, ¿quiénes son responsables de estos delitos de odio? Pues evidentemente quienes los alientan, quienes los promueven, quienes los cometen o quienes los encubren, ¿no? Ellos son, en definitiva, a quienes culpamos de ese tipo de conductas, pero aquí entraríamos en una reflexión mucho más compleja. También determinadas orientaciones de partidos políticos o determinados, qué sé yo, pues publicaciones en medios digitales o en medios no digitales pueden ser consideradas como promotoras de esos delitos de odio, sí o no, en qué punto, digamos, debe ser acotada la libertad de expresión o la libertad de tener determinados planteamientos políticos, ¿no? Bueno, pues hasta ahí llegan las discusiones sobre este tipo de problemas políticos. Y por último, una fase de reclamación de una actuación de los poderes públicos. Si no, no estaríamos hablando de políticas públicas ni de problemas políticos. Es decir, el fenómeno tiene un nombre, el fenómeno tiene unos responsables a los que hacemos culpables o presuntamente culpables de determinadas conductas, pero también reclamamos a los poderes públicos que actúen para evitar, para prevenir, para perseguir ese tipo de fenómenos, ¿no? En el caso de los delitos de odio, creo que es un ejemplo muy claro. Ahí tienen dos imágenes que son de esta misma semana, ¿no? Manifestaciones, digamos, de repulsa por un delito que presuntamente, yo creo que todavía no es algo oficial, pero que se considera que se ha producido con una finalidad discriminatoria por razón de orientación sexual y al mismo tiempo intervención policial tratando de evitar los altercados, los actos vandálicos que se produjesen como consecuencia de esas manifestaciones, ¿no? Bueno, pues ahí está servida ya la polémica. Cuál es el límite de los derechos de manifestación, hasta qué punto está justificado o no el reclamar la actuación de los poderes públicos ante determinadas conductas que parece que están guiadas por un fin discriminatorio, los cuerpos policiales que tienen que proteger la seguridad ciudadana pueden intervenir, hasta qué punto pueden intervenir, de qué forma deben intervenir, con mayor o menor proporcionalidad, etcétera, ¿no? Bueno, con todo esto me gustaría hacer ya una incursión más concreta en el terreno de las características de la sociedad contemporánea y precisamente abordar ya en los próximos minutos cómo todo este fenómeno de los problemas públicos debemos conseguir aterrizarlo en las características de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y que se define por muchos autores como una sociedad de riesgo. ¿Qué significa eso de una sociedad de riesgo? Bueno, pues es un concepto que dos autores, un británico, un sociólogo británico, Anthony Giddens, y un alemán, Ulrich Beck, definieron en términos muy similares, y es que la sociedad en la que vivimos, desde hace ya unas cuantas años, incluso décadas, se preocupa por hacer frente a la
inseguridad, a los peligros inducidos por el propio progreso, por la propia modernización, ¿no? Y por tanto se genera la noción de riesgo. Somos conscientes de que vivimos en una sociedad que tiene peligros, que tiene riesgos, pero a diferencia de otras sociedades, nuestra sociedad exige a los poderes públicos que se anticipen, que hagan una adecuada prevención, una adecuada prognosis, una adecuada prospectiva para conocer cuáles son esos riesgos y tratar de evitar el impacto de los mismos, ¿no? Eso tiene mucho que ver con ese fenómeno que decíamos de identificación de los problemas políticos. Para identificar los problemas políticos es necesario que sepamos cuáles son las grandes amenazas a las que se enfrenta la sociedad. Y eso tiene, como les digo, mucho que ver también con el ámbito de la protección de la seguridad colectiva, ¿no? En el siglo XXI podríamos decir que los grandes riesgos a los que se enfrenta la sociedad pues tienen o se pueden clasificar en 5 grandes categorías. Los que afectan al ámbito económico, es decir, los riesgos asociados al crecimiento, al estancamiento, a la crisis del estado del bienestar o a la desigualdad económica. Riesgos de carácter social, como pueden ser, por ejemplo, los fenómenos migratorios a los que antes nos referíamos. Riesgos tecnológicos, muy importantes, todo el fenómeno de la disrupción digital, todo el fenómeno de la desigualdad en el acceso a las llamadas tecnologías de la información y las comunicaciones, riesgos geopolíticos, determinadas regiones del mundo o incluso algunos países que se pueden calificar claramente como estados fallidos y que generan problemas de conflictos, problemas de inmigración, problemas de terrorismo, etcétera, o riesgos ambientales, ¿no? Cómo respondemos al fenómeno del cambio climático, al desafío climático, ¿no? Bueno, yo, sin querer entrar en demasiado detalle, sí que les digo que hay muchos informes, hay muchos análisis de este tipo que pretenden poner de manifiesto cuáles son los grandes riesgos a los que se enfrenta la sociedad contemporánea, ¿no? Precisamente por eso, las políticas públicas cada vez tratan de ajustarse más a ese análisis previo de riesgos. Y en ese sentido yo les recomiendo encarecidamente un informe que publica todos los años el Foro Económico Mundial, el llamado Global Risks Report, que tal vez alguno de ustedes conozca, en el que se analizan cuáles son los riesgos a los que se va a enfrentar la sociedad contemporánea en los próximos 10 años, ¿no? Y es muy interesante, aunque no tenemos mucho tiempo para abordarlo, pero es muy interesante ver cómo se clasifican esos riesgos o cuáles han sido las categorías, digamos, de riesgos de mayor relevancia desde el punto de vista de sus posibilidades de impacto, cuáles son los riesgos más probables para la próxima década y cuáles son los riesgos de mayor impacto, ¿no? Fíjense cómo en esta tabla tenemos la evolución desde el año 2012 al año 2021. En el año 2012, la mayor parte de los riesgos contemplados por los expertos del Foro Económico Mundial tenían que ver con la economía, por ejemplo, la desigualdad económica o las crisis fiscales. Aparecían ya algunos riesgos relacionados con la tecnología, como los ciberataques, o riesgos sociales, como por ejemplo las crisis relacionadas con la dificultad de abastecimiento de agua. Sin embargo, si subimos desde el año 2012 hasta el año 2021, vemos cómo van apareciendo cada vez con más fuerza los riesgos de carácter ambiental, es decir, los que tienen que ver con los fenómenos climáticos, con el problema de la pérdida de la biodiversidad o con los desastres en el medio ambiente, ¿no? Hasta el punto de que en el año 2020 los 5 riesgos más relevantes y por tanto los que debían condicionar más, según el Foro Económico Mundial, las políticas públicas, eran riesgos de carácter ambiental. Evidentemente hay una crítica a este análisis y es que bueno, lo que no fueron capaces de predecir los expertos del Foro Económico Mundial es que el gran riesgo que se materializaría en el año 2020 sería un riesgo sanitario, las enfermedades infecciosas, que sí aparecen en cambio en el análisis del año 2021, pero desde luego nuestra capacidad de predecir el futuro pues sigue siendo muy limitada, como demuestran pues estos análisis que pretenden orientar las políticas públicas en realidad de todos los gobiernos del planeta, ¿no? Dando ideas sobre cuáles van a ser los principales riesgos, las principales amenazas y sin embargo pues en algunos casos no son capaces de anticipar una crisis de tal magnitud como la crisis que hemos vivido, que estamos viviendo del coronavirus, ¿no? Fíjense que en esta tabla los riesgos se clasifican no ya por niveles de probabilidad de impacto, sino por niveles de mayor magnitud o relevancia de ese impacto. Y aquí en el número 1, en el año 2021, se sitúan precisamente las enfermedades infecciosas, que sin embargo en cualquiera de los años anteriores ni siquiera aparecían, ¿no? Profesor, Bueno, sí, dígame.
Ahí tengo una duda. Digo, me queda muy claro que en el caso de la Unión Europea, muchos de la gestión de la política pública y de los poderes públicos, pues de alguna forma se ha venido transformando a raíz de que los afrentan de forma colectiva entre diferentes estados-nación, ¿no? Porque Sí, muchos de esos riesgos que nos está poniendo en este informe, pues sí, digamos, no tienen una respuesta nacional, sino que más bien tiene una respuesta multilateral o bilateral, etcétera. correcto. O sea, ¿cómo podríamos nosotros de alguna forma impulsar, y si cree usted que ese es el camino adecuado, la nueva definición de poderes públicos, o sea, es decir, en esta definición que nos daba de política pública, quienes ejercen la política pública son los poderes públicos, pero ¿cómo podríamos ir caminando para que se dibujaran de una forma distinta y pudieran realmente dar respuesta a estos problemas de terrorismo, de medio ambiente, de gestión de recursos naturales? Por ejemplo, México, Estados Unidos, tenemos el tema del agua, ¿no? Claro. Y tema de migración, etcétera. Si cree que es por ahí, o más bien también existen movimientos que buscan más bien el tema del nacionalismo y de gestionarlo de forma unilateral. Claro, es una pregunta muy interesante que ciertamente daría para un debate muy largo, ¿no? Porque las dos cosas se dan, es decir, y de hecho creo que una de las grandes contradicciones de nuestro tiempo es precisamente ese contraste entre las políticas que han sido mucho más celosas de la autoridad nacional, muchos que han recuperado viejos nacionalismos, por ejemplo, pues las políticas públicas del presidente Donald Trump durante su mandato, ¿no? Que en realidad recuperaban un nacionalismo pues, que en gran medida se pensaba que se había superado con la globalización, frente a otros enfoques como el que usted comenta, que creo que es muy interesante, digamos, de abordar de forma supranacional determinados problemas, fundamentalmente porque no existen soluciones que se puedan adoptar en el ámbito estrictamente nacional. La pandemia sería uno de los ejemplos, pero piensen en otros, por ejemplo, la ciberseguridad, ¿no? Los desafíos en el ciberespacio. ¿Qué sentido tiene que un país aisladamente, pues México, España o el Reino Unido, pueda tomar decisiones de política pública para algo que necesariamente es global, ¿no? Por eso yo creo que en el enfoque de las políticas públicas cada vez pesan más los elementos supranacionales, no solo las autoridades o los organismos supranacionales, como pueda ser, qué sé yo, la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea más o menos ha tenido una política común para luchar contra el coronavirus. Pues aquí, por ejemplo, las vacunas, ¿no? Tienen que ser autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento, pero también es cierto que nos hemos encontrado con países que han buscado subterfugios y formas para dispensar la vacuna que ellos consideraban adecuada sin esperar a las resoluciones de la Agencia Europea del Medicamento, ¿no? Por tanto, hay una finalidad, digamos, de convertir la solución y la política pública en supranacional, y después hay estados que se resisten a ello, que quieren seguir actuando desde una perspectiva eminentemente nacional o incluso en algunos casos nacionalista, ¿no? Pero también es cierto que no solo es una cuestión de poderes públicos, donde lo supranacional tiene que ganar fuerza y tiene que ganar capacidad de imponer decisiones, sino también de opiniones públicas. Es decir, cada vez es más importante que existan opiniones públicas internacionales. No es fácil hablar de una opinión pública europea. En España pensamos una cosa que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que piensan en Suecia, ¿no? Y en eso todavía queda mucho terreno por recorrer, ¿no? O incluso de grupos de interés o de grupos de acción supranacionales, ¿no? Existen partidos políticos que aglutinan el espectro ideológico común a distintas formaciones en distintos países, pero todavía no tienen la fuerza suficiente para tener voces que se impongan, bien para exigir determinadas actuaciones o bien para reprochar determinados comportamientos negligentes, etcétera, ¿no? Por tanto, lo que plantea creo que es una realidad que define muy bien las grandes contradicciones de nuestro tiempo, ¿no? Queremos ser globales, de hecho somos globales en muchas cuestiones y de hecho muchos de nuestros problemas públicos son necesariamente globales y exigen una decisión o una solución global, y sin embargo seguimos teniendo resistencia y poca naturalidad para movernos en el terreno supranacional, y seguimos teniendo muchas veces una cierta inercia hacia lo nacional y hacia los poderes públicos nacionales. No sé si le contesto con esto a su pregunta. Sí, muchas gracias.
Bien, pues muchas gracias por la intervención. Voy a tratar de ir un poquito más, más rápido porque ya nos quedaría muy poquito tiempo. Como les decía, toda esta reflexión sobre los problemas y sobre la agenda pública también pretende centrarse y poner ejemplos en el ámbito de la seguridad, ¿no? Bueno, ¿cuáles serían los grandes desafíos, los grandes problemas políticos en el terreno de la seguridad en un mundo, como acabamos de decir, global? Pues muchos de ellos son problemas muy tradicionales, por ejemplo, los conflictos armados, pero otros son problemas mucho más recientes. Las ciberamenazas es una problemática pues, ciertamente muy reciente, ¿no? O algunas de las dimensiones transnacionales del crimen organizado o de los flujos migratorios irregulares, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí tienen algunos ejemplos de problemas públicos que podríamos considerar como los característicos del mundo global desde la perspectiva, desde el ámbito de la seguridad. Y también, lógicamente, las actuaciones estratégicas que se deben adoptar para hacerles frente y que tienen que ver pues, con el ámbito de la defensa, que tienen que ver con el ámbito de la ciberseguridad, de la inteligencia, de la protección de infraestructuras críticas, etcétera, ¿no? En España, todos los años, el Departamento de Seguridad Nacional publica el Informe Anual de Seguridad Nacional. Ahí tienen la edición del año 2020 y, si se fijan, pues los ámbitos de la seguridad nacional son justamente esos mismos que acabamos de identificar, ¿no? Por supuesto, las dimensiones más tradicionales de la seguridad pública, pues la defensa, la lucha contra el terrorismo, la lucha contra el crimen organizado, pero también otras más novedosas, la ciberseguridad o la seguridad energética o la seguridad económica y financiera. Bueno, todas ellas son, de alguna manera, digamos, perspectivas de una misma dimensión de política pública, que es la protección de la seguridad pública, de la seguridad colectiva, ¿no? ¿Cuáles son los grandes desafíos de España? Pues según este informe del Departamento de Seguridad Nacional, pues en primer término, ciertamente, en el momento en el que estamos, las epidemias y las pandemias, pero también señalan con especial importancia la vulnerabilidad del ciberespacio, la proliferación de los ciberataques, la desinformación, las fake news, el espionaje tecnológico y también todo lo que tiene que ver con la inestabilidad financiera, muchas veces como consecuencia pues, de políticas económicas fallidas o en otros casos pues, de la falta de integración de determinadas tecnologías disruptivas, etcétera, ¿no? Si nos fijásemos, por ejemplo, en esta diapositiva, es una pena que no tengamos mucho más tiempo, pero estas serían las prioridades identificadas en una macroencuesta realizada en Estados Unidos por el Pew Research Center sobre las prioridades de política pública actualmente, en el año 2021. Es una encuesta de hace tan solo un par de meses, ¿no? Bueno, pues vemos que el porcentaje de entrevistados o de encuestados que señala que debería ser una prioridad para el presidente y para el Congreso el fortalecimiento de la economía, pues es muy elevado, el 80%. En segundo lugar, pues superar la crisis del coronavirus, mejorar el empleo, la defensa frente al terrorismo. Pero bueno, estos análisis de prioridades políticas, desde luego, debemos tratar de ser lo más minuciosos posible, porque en la gráfica de la derecha ven ustedes que no es la misma orientación o la misma respuesta la que dan quienes tienen una orientación política más favorable al Partido Republicano de quienes tienen una orientación política pues, más favorable al Partido Demócrata. Fíjense, por ejemplo, cómo las cuestiones que tienen que ver con los asuntos raciales pues tienen un porcentaje de relevancia mucho más bajo en el caso de quienes se consideran favorables al Partido Republicano que frente a quienes se consideran más favorables al Partido Demócrata. La diferencia es de 48 puntos. Esto en el fondo lo que significa es que las políticas de identidad son mayoritariamente las políticas públicas de identidad son mayoritariamente preferidas por quienes tienen una orientación más próxima al Partido Republicano. Y al revés, las preocupaciones, por ejemplo, de lucha contra la delincuencia, de reducción de la delincuencia, pues son mucho más relevantes para quienes se consideran partidarios del Partido Republicano que para quienes se consideran partidarios del Partido Demócrata. Desde luego, esta es una dimensión ideológica del análisis, pero no es la única. Fíjense, por ejemplo, cómo también si diferenciamos entre hombres y mujeres, no es la misma percepción de prioridades la que tienen unos y otros. En el caso, por ejemplo, pues de la gráfica de la izquierda, pues el fortalecimiento de las capacidades militares, sorprendentemente, ha evolucionado en los últimos años y en la actualidad resulta que tiene más peso entre quienes lo consideran prioritario
o sea, entre las mujeres que consideran esta una prioridad de política pública frente a los hombres, cuando hace unos años era todo lo contrario, ¿no? Y en cambio, pues en el caso pues de las crisis relacionadas con la mejora o con los problemas de déficit presupuestario, pues existe una mayor preocupación, aunque las diferencias no son muy altas, entre los hombres que entre las mujeres. Tampoco es lo mismo si el análisis lo hacemos desde la perspectiva de la edad. Quienes están en el rango de edad más joven, entre 18 y 30 años, tienen prioridades distintas de los mayores de 65, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en la defensa frente al terrorismo, pues el porcentaje de quienes consideran que es una prioridad de política pública es mucho más bajo en el caso de las poblaciones más jóvenes que en el caso de los mayores de 65 años. Y sin embargo, nos podríamos ir a ejemplos en el lado contrario, ¿no? Quienes consideran que es una prioridad o que debe ser una prioridad mejorar el sistema político, pues son muchos más, no, muchos no, pero son más entre los jóvenes que entre las personas de mayor edad. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con las políticas de cambio climático. Preocupan a un porcentaje mayor de población joven que de población mayor de 65 años, ¿no? Bueno, todos estos análisis en realidad lo que deben llevarnos es a identificar cuáles son las prioridades o las preferencias de la acción política. Voy a pasar por encima de algunas diapositivas para no quedarnos sin tiempo. Pregunta que podríamos hacernos, ¿quién define la agenda política? Pues aquí hay una serie de actores que pueden intervenir y que son desde los líderes políticos, los partidos, pero también muchos otros, los grupos de presión, los movimientos sociales, los grupos de interés económico, a veces los científicos, también las burocracias que están asentadas en muchos países, en el caso de Europa es clarísimo, los medios de comunicación social, que a su vez muchas veces son portavoces de algunos de esos intereses, ¿no? Este caso, bueno, ya se lo he contado antes, ¿no? Pero tenía interés y no nos ha dado tiempo en exponerles la diferencia entre dos orientaciones de política pública en la lucha contra el crimen en la ciudad de Nueva York. Las de William Bratton, al que ya me he referido antes, con su teoría de los cristales rotos y, por tanto, su política más de endurecimiento de las sanciones. Y cuando fue cesado William Bratton, quien le sustituyó, James O'Neill, que lo tienen en la imagen de la derecha, y que bueno, tenía una orientación completamente diferente, ¿no? La política de proximidad, la presencia de la policía en determinadas zonas conflictivas, pero con ánimo de colaboración ciudadana más que con ánimo represor. Bueno, son dos enfoques de política pública en materia de lucha contra el crimen que en realidad responden a también a dos concepciones, pues, de ese cambio social y también, en gran medida, a dos formas de entender la respuesta a los problemas políticos, ¿no? Nos quedarían dos cuestiones por tratar de una forma muy rápida. La ejecución de las políticas públicas. Bueno, ¿qué entendemos por ejecución de políticas públicas? Pues la toma de decisiones para poner en marcha todo ese conjunto de acciones de acuerdo con nuestros recursos y que consigan solucionar el problema. Es decir, tratar de ejecutar todas aquellas acciones que van a permitir responder satisfactoriamente o creemos que satisfactoriamente a un problema político. Para ello es normal o lógico definir primero cuáles son los objetivos a alcanzar, las metas, identificar cuáles son las alternativas para conseguir esos objetivos, compararlas, valorarlas y elegir aquella que nos parezca óptima de acuerdo con los recursos disponibles o aquella combinación de alternativas que nos parezca óptima, como digo, siempre teniendo en cuenta los recursos disponibles, ¿no? Bueno, eso es en realidad la ejecución de políticas públicas. Hay diferentes instrumentos para ejecutar políticas públicas, algunos tan tradicionales y convencionales como el uso de la fuerza, que es lógicamente una prerrogativa tradicional de los estados, y en otros casos pues cuestiones mucho más sutiles, ¿no? Que no implican el ejercicio de la fuerza, sino la persuasión, los medios económicos, la información, etcétera, ¿no? Algún autor, como es el caso de Evert Bedung, ha hecho un análisis muy interesante de cuáles son estos instrumentos de ejecución de las políticas públicas, ¿no? Y distingue entre zanahorias, es decir, incentivos o instrumentos económicos, palos, es decir, regulación, sanción, o instrumentos de información, lo que él llama sermones. Zanahorias, palos y sermones como principales instrumentos de ejecución de las políticas públicas. Finalmente, la evaluación de las políticas públicas. Evidentemente, lo que queremos saber es si hemos acertado en nuestro diagnóstico, si hemos
elegido los instrumentos adecuados para resolver el problema público. Precisamente por ello tenemos que establecer objetivos que sean medibles, que sean evaluables y, una vez realizada la evaluación, también tomar decisiones, es decir, rectificar los errores de la política pública o sencillamente abandonarla si consideramos que ha sido un fracaso, o por el contrario mantenerla o reforzarla si consideramos que ha cumplido razonablemente o satisfactoriamente sus objetivos, ¿no? Bueno, evidentemente dentro de la evaluación de las políticas públicas, la que más nos interesa es la evaluación administrativa, donde podemos evaluar los procesos, es decir, los métodos organizativos, podemos evaluar los esfuerzos, qué insumos hemos empleado para conseguir determinados objetivos, podemos evaluar el rendimiento, es decir, cuál es el resultado de los programas de acción política, podemos evaluar la eficacia o podemos evaluar la eficiencia. Pero la evaluación administrativa no es la única posibilidad. También es posible que las políticas públicas se sometan a una evaluación estrictamente política, es decir, los decisores tienen que dar respuesta en el Parlamento, incluso en las elecciones, en el Congreso o en las elecciones a las políticas públicas que han puesto en marcha y tienen que someterse a la censura de los grupos de la oposición, de los líderes de la oposición o, en su caso, de los propios ciudadanos cuando concurren a las elecciones, ¿no? A veces la evaluación puede ser judicial. Por ejemplo, nos podemos encontrar con que determinadas decisiones tomadas para luchar contra el COVID-19 pues han provocado determinadas situaciones que dan lugar a una demanda o a una reclamación en el ámbito judicial. Y a veces la evaluación puede ser científica. El fracaso de una determinada política de lucha contra la contaminación puede deberse a un error científico en el diseño de esa política, ¿no? Bueno, aquí tienen, para terminar, un ejemplo de cómo en España podíamos poner muchos más, de hecho tenía muchos más, pero en fin, este me parece bastante relevante, cómo se mide, por ejemplo, determinadas políticas públicas en el ámbito de la seguridad en función del número de quejas recibidas por cada centro directivo, ¿no? Pues aquí tienen las que se recibieron en el ámbito de la Guardia Civil, que es una policía de naturaleza militar en España, de la Policía Nacional, que fueron bastantes más, de la Dirección General de Tráfico, muchas más, o de instituciones penitenciarias, de las cárceles en España, pues realmente muchas menos, ¿no? O la evolución en el tiempo de las quejas, las sugerencias y las felicitaciones, ¿no? Pues las quejas ciertamente tienen un número mayor, pero su evolución es descendente, las sugerencias pues están en un número medio y las felicitaciones ciertamente pues son, en fin, todavía pocas, pero relevantes y nos permiten o constituyen un indicador de evaluación, como puede haber tantísimos otros, de las políticas públicas en el ámbito de la seguridad, ¿no? Bueno, siento haber corrido tanto al final, pero me preocupaba dejarme alguna cuestión sin analizar. He querido pues abordar todos los ámbitos y todas las cuestiones relacionadas con el ciclo de las políticas públicas, pero también ir poniendo ejemplos que les resultasen, espero que ilustrativos e interesantes. No sé si en estos próximos 2 minutos alguno quiere hacer alguna pregunta o están deseando ver el partido de España. Aquí una pregunta en el chat de Raquel Campos, que señala: actualmente las redes sociales han crecido hasta ser omnipresentes. ¿Cómo ha cambiado eso la manera de pensar y conversar las políticas públicas? Pues muchísimo, muchísimo, hasta el punto de que nadie que quiera entender cuáles son los problemas políticos y cuál es la forma de incidir en ellos en la actualidad puede ser ajeno al fenómeno de las redes sociales, ¿no? Yo a veces digo que las redes sociales son, a día de hoy, las grandes potencias del mundo digital, ¿no? Porque algunas de esas redes sociales, desde luego, por ejemplo, Facebook o Twitter, otras tantas, tienen ya más habitantes, permítanme la metáfora, que los países más poblados del mundo, ¿no? Y por tanto, esas comunidades forman opinión, esas comunidades son capaces de tener demandas transnacionales, son capaces de solicitar la actuación de los poderes públicos en distintos puntos del planeta y a veces también son influenciables o incluso son susceptibles de manipulación, ¿no? Por eso, pues toda la problemática de las noticias falsas, de la manipulación informativa, etcétera, pues es una problemática también muy interesante desde el punto de vista de la seguridad, ¿no? No nos ha dado tiempo a abordarlo, pero creo que, desde luego, el fenómeno de las redes sociales hoy es imprescindible para entender el mundo en general y las políticas públicas, desde luego, en particular, ¿no? Pues creo que es una reflexión, Raquel, muy, muy pertinente y muy adecuada. ¿Alguien más quería hacer algún comentario? Dice Diana Cantó:
en el sistema para la creación de las políticas públicas, ¿en dónde entra la consulta a sociedad que sería afectada por ellas? También es muy buena pregunta. Bueno, ciertamente, en una democracia representativa, como es el caso de la mayor parte de los países del mundo en la actualidad, pues la consulta se produce cada vez que hay elecciones, cada vez que se eligen representantes, pues bien sea para el Congreso, bien sea para los congresos estatales o para los entes municipales, etcétera, ¿no? Por tanto, cuando los ciudadanos quieren reprochar o rechazar las políticas públicas de un partido determinado, pues la forma que tienen claramente de hacerlo es mediante el voto. Y eso se ha producido, pues, qué sé yo, en España, por ejemplo, lo hemos vivido en los últimos años, ¿no? Frente a un gobierno que tenía una mayoría muy amplia y que desarrolló determinadas políticas públicas, pues unos años después los ciudadanos mayoritariamente optan por darle su confianza y su representación a otros partidos, ¿no? O a otro partido en concreto. Bueno, pues eso es la forma normal en la que la sociedad se expresa a la hora de decantarse por unos y otros decisores de políticas públicas. Ciertamente, junto a ese mecanismo de representación, hay algunos también de consulta directa, ¿no? Bueno, en países grandes, como es el caso de España, pues hay poca tradición. Hay poca tradición de consulta directa o de referéndum de determinadas políticas públicas. Sin embargo, por ejemplo, en un país como Suiza están sometiendo a consulta continuamente muchísimas políticas públicas, y no solo nacionales, sino también de ámbito local, ¿no? En España ha habido algunos experimentos de participación ciudadana relacionados con políticas, por ejemplo, en el ámbito municipal, ¿no? Pues recuerdo aquí en el Ayuntamiento de Madrid, pues que se sometía a consulta determinadas decisiones que se querían tomar, pues en el terreno de la recogida de residuos o de cuestiones de ese tipo, ¿no? Y se organizaban consultas ciudadanas que, la verdad, yo creo que estaban muy bien intencionadas, pero que tampoco tuvieron una muy amplia participación, ¿no? Yo creo que los ciudadanos en algunos países, y España claramente es el caso, pues tienen la mayor... están más acostumbrados a la representación, a la democracia representativa, que a la democracia directa, ¿no? Vero Atenco señala la pregunta. En México, el presidente actual de todo quiere hacer consultas. ¿Hasta dónde está el límite en cuanto al uso de esa herramienta para no caer en dejar de hacer lo que es responsabilidad del gobierno? Sí, también es una reflexión muy interesante. Desde luego, hacer consultas no es fácil, ni siquiera, no lo es en términos prácticos, no lo es en términos económicos, y desde luego a veces genera el problema de que un número reducido de participantes pues influyen significativamente en la orientación de las políticas públicas, ¿no? Yo soy, pero es una opinión personal, yo soy bastante partidario, o mucho más partidario, de la democracia representativa, con todos sus defectos, que de la democracia plebiscitaria, ¿no? Creo que la constante apelación a la consulta o al pueblo tiene muchas veces riesgos importantes, ¿no? Y también puede tener, en cierto modo, o puede encubrir un cierto fenómeno de elusión de las responsabilidades de gobierno, ¿no? Bueno, yo en eso tengo mi propia opinión y creo que la experiencia de mi país, pero desde luego no pretendo dar lecciones de ningún tipo, os faltaría más, ¿no? Creo que los mecanismos de participación directa y de democracia directa son arriesgados, a veces incluso pueden llevar a soluciones, complicadas. Fíjense, por ejemplo, decisiones que se han tomado de forma plebiscitaria o a través de referéndum, como el Brexit, ¿no? Pues los problemas que ha generado, y, en fin, no sé si a día de hoy, pues quienes... o el gobierno o el Partido Conservador británico, que con tanta contundencia propuso un referéndum sobre la continuidad del Reino Unido en la Unión Europea, si hoy lo volvería a hacer, ¿no? Yo tengo bastantes reparos hacia ese tipo de mecanismos, pero les insisto en que es una opinión particular, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Gracias a ustedes. Pues, bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Siempre es un momento grato estar. Lamentablemente lo tenemos que hacer por este medio todavía, pero en otras ocasiones, y espero que en el futuro lo podamos hacer personalmente. Y bueno, a través de José Ignacio Erce y de los organizadores del curso, pues quedo a su disposición para cualquier cosa que necesiten, o para cualquier consulta, para cualquier información adicional. ¿De acuerdo?